Egunon, vas a tratar de un editorial de un medio de comunicación digital de Getxo que tiene la desfachatez de decir una de esas tonterías que está basado en lo que ya sabemos. Ya sabemos que esto es tal, lo otro, lo más allá, el hombre de paja, una falacia bien chula, en donde se establece que el PNV es un partido oscurantista que trata de encerrarnos como papá pitufo, intenta con la aldea de los pitufos para que no tengan conexión con el exterior y todas estas cosas muy bonitas. Dice el editorial: la conexión ferroviaria avanzó más en Vizcaya a finales del siglo XIX que con el PNV en el siglo XXI. Son dos párrafos. En este editorial hablamos sobre el nulo interés del PNV en seguir aumentando la red de metro Bilbao casi 30 años después de su inauguración, a pesar de ser la tercera red de metro más usada en España. Los nacionalistas, que tienen miedo a abrirse al mundo y a facilitar el tránsito y la movilidad de personas por el territorio, siguen sometiendo a los vizcaínos a un aislamiento total, a diferencia de otros suburbanos de España, donde en los últimos 20 años han seguido prolongando líneas e inaugurando estaciones. Te lo contamos en este editorial. Y así se establece una mentira. Una mentira absoluta en tanto en cuanto cuando se establece el metro de Bilbao en el año 1995, recordemos, año 95 el metro, año 97 el Guggenheim, hubo una línea, una que iba en el trazado habitual desde el ámbito de Plencia hasta el ámbito del casco viejo. Yo recuerdo todo aquello, el proceso de obra, que hubo también, como el Guggenheim, que hacer una apertura en la plaza de Unamuno. Se pudo entrar a ver el avance de las obras. Yo lo hice. Yo me acuerdo de haber entrado en aquella estación, en obras de Casco Viejo. Pero es que estamos hablando de un periodo en el que hubo posteriormente ampliaciones. Mi tite, que vivía en la Campa de Sajate, murió sin haber podido subirse en el metro, porque se inauguró en el año 1997 la ampliación hacia Basagate, Santucho y Bolueta. En el año 96 hubo una ampliación en abril, cuando se inauguró la estación de Govela, que me habría venido bien, porque yo jugaba en el campo del instituto, anexo al campo de Arenas, pero ya no iba por allí. Qué casualidad. Hacía poco que había dejado de ir por esa zona. Desde entonces hubo ampliaciones, como todo el mundo sabe. Como puede ser la línea 2, progresivamente, en varias fases. Por supuesto, ahí está la línea 3, que sí respeta en buena medida la línea de Euskotren que terminaba en la Gabecho. No, en Lizama. A algunos les gustaría que terminara en el Gabecho, pero bastante es con que se está desdoblando ese ámbito y que pueda tener eficiencia y eficacia en horario metro para entrar desde Lezama hasta el casco viejo, porque como hemos establecido, el ámbito de la línea 3 en el ramal de este casco viejo hacia Matico enlaza con la antigua línea hacia el Chorierre para vincular la cercanía dentro del corazón de Bilbao, como es el casco viejo. Y por lo tanto, eso incluye también las líneas hacia Donosti y hacia Bermeo, que antes terminaban en Bolueta, que estaba vinculada ya desde el año 97 a unos pocos metros. Yo he hecho esa interconexión muchas veces de bajarme del metro en Bolueta, cambiar y ir al tren para ir hacia Donosti, en dirección hacia San Sebastián. Y por lo tanto, esas dos líneas ya no terminan ahí ni llegan a Achuri, sino que llegan a Casco Viejo, elemento central para la línea 3
y su encaje con las líneas 1 y 2, de la margen izquierda y margen derecha. Pero es que centrándonos solamente en el metro, desde el año 2009 se establece la idea de las líneas 4 y 5 que están en ejecución. Quizá no en obras, pero una ejecución de una obra es algo más que poner unos ladrillos. Hay que hacer mucho trabajo. Por tanto, sin salir del metro, ha habido ampliación de muchas de las líneas y ha habido nuevas estaciones como Ibarbengoa en el año 2020. Por tanto, esa idea absurda de que no hay vocación de abrirse al mundo, no hay vocación de conectar al pueblo. ¿Qué nacionalismo es el que es oscurantista, excluyente? ¿El vasco? Cuando se dijo aquello de que era una bilbainada poner un tranvía en Bilbao, se inauguró en el año 2002, a finales, con 6 paradas, que iban desde Uribitarte hasta el ámbito de Achuri. Y luego, en el año siguiente, 2003, se amplió hasta el ámbito de San Mamés en 2 tiradas. Y luego se ha ido ampliando hasta la zona de la Casilla. Sí, hay la idea de hacer el anillo tranviario o de llevarlo hacia la isla de Zorrozaurre o hacia otros ámbitos dentro de la zona de San Francisco. Sí, son ideas, pero ahí está la primera línea de tranvía funcionando. Y la gente lo usa. Y se ha ampliado varias veces. Complementando con otros elementos del transporte en el Gran Bilbao. Lo mismo que podrá parecer desconectado, pero hasta el año 94 no había un solo crucero que llegara a Bilbao. Y a partir del año 94 progresivamente han ido entrando cruceros. En primer término en la zona de Santurce, en el puerto de Bilbao. Pero eso no era un buen elemento de tarjeta de presentación para el ámbito del Abra. Y por eso se trasladó al ámbito de enfrente del puerto deportivo la atraque de cruceros en Guecho. Y ahí está. Salvo el ámbito de la pandemia, es un elemento que se establece con un éxito importante. O el traslado de Sondica a La Paloma, en Loiu, que sigue siendo aeropuerto de Bilbao. Y que ha habido que presionar mucho para que AENA establezca esa ampliación y que establezca esa terminal tal y como está. Quiero recordar como elemento anecdótico, pero real, que cuando hubo goteras en La Paloma, la solución mágica fue poner jardineras debajo de las goteras. Así no se notan las goteras y las plantas reciben agua. En plan sin fisuras. Esas son las realidades de un país en donde tenemos tranvía en ámbito de Vitoria. Tenemos un metro construyéndose en el ámbito de Donosti el Día. Tenemos una estación de tren renovada en Hendaya para la interconexión con el ámbito del Estado francés. Tenemos una línea de Bilbao a Donosti que está siendo desdoblada, por lo menos ya está ejecutado entre Bilbao y Durango, siendo competitivo con el autobús y mucho más con el coche. 40 minutos desde el centro de Bilbao, Casco Viejo, hasta Durango, pleno centro de Durango. 40 minutos. Sin atascos y sin competencia. Metro, tranvía, autobuses. Bizkaibus sigue teniendo un importante papel en la vertebración del territorio. Lo mismo que Bilbobús dentro del ámbito de Bilbao. Siempre sin solaparse. Actualizando siempre las líneas. Bilbobús, Bizkaibus, metro, tranvía. Cercanías. Yo recuerdo la estación del parque, cuando se cerró en el año 1997 al 2000. Yo pasaba por allí bastante, con coche, con mis padres. Y esa pérdida
en otro lugar habría supuesto simplemente la inacción de un gobierno que pudo haber tenido la capacidad para estancar Bilbao cuando en los años 80 empezó a decaer por simple reconversión industrial. Muchas ciudades se dejaron ir, simple y llanamente. Había un montón de trincheras en Basurto, La Beaga, en Recalde, los trenes de mercancías y de pasajeros que iban a Bilbao y salían de Bilbao y destruían la continuidad urbana. Eso fue trabajado por gobiernos municipales del PNV a la hora de establecer una continuidad en la urbanidad y una conexión entre los barrios, para ser capaces de mantener un diálogo entre las personas y que todos pudieran establecer una realidad, hasta el punto de que cuando hace no muchos meses una persona de la zona de Miranda de Ebro, su hija quería ir a trabajar a Iberdrola, le dije honorablemente que la mejor posibilidad para establecer su residencia no era en Indautxu o en la zona más próxima a Navando. Lo mejor que podía hacer es coger un piso de razonable precio en Recalde, la zona más próxima al ámbito de la antigua trinchera, hoy jardín y parque. Y andando, puedes ir al lado de la antigua pabellón de los deportes, de la casilla, ir por Doctor Areiza y prácticamente ya estás en la Torre Iberdrola. Un paseo en un barrio que antes era algo apartado, completamente extraterrestre del centro de Bilbao. Pero el PNV es el que trata de separar, de mantener ahogados y alejados los barrios y los ámbitos con lo internacional, porque no es el que ha impulsado el puerto ni el aeropuerto, no, las conexiones internacionales o dentro del ámbito del Estado, no. Yo cuando fui a finales de la década primera del siglo XXI a Barcelona, vi cómo eran las dos estaciones de autobuses, y una era como la de Donosti y otra era como la de Bilbao. Una estación de Bilbao que fue provisional ciertamente durante más de 20 años, pero ahora tenemos una estación nueva, bien comunicada. Una persona que llega a Bilbao puede establecerse en el autobús, llegar allí y moverse con el tranvía o con el metro. Lo tiene al lado. Uno sin salir de la propia realidad comunicada a través de esa salida, pasillo, y otra saliendo unos pocos metros a la marquesina del tranvía. Sí, habría sido mejor establecer toda la central mancomunada dentro del ámbito de Abando, de la plaza de Don Diego López de Haro, ahí en el centro, cerca de la oficina de turismo, pero eso habría significado sacrificar la movilidad en la zona del centro durante años, puede que alguna década, para establecer sobrepisos, cercanías, metro, los ramales del tren a Santander, autobuses, taxis y parking. Todo eso en un sándwich hacia abajo, desde la superficie, en la actual estación del norte. Era algo impracticable, muy bueno, soñado, pero demasiado fantasioso para convertirse en una realidad, sobre todo con las afecciones que iba a haber tenido de haberse hecho. Ahora tenemos dos centros. Cuando llegue el tren de alta velocidad, que ha tenido que sudar sangre la institución vasca que sea para poder ejecutar una entrada soterrada en Bilbao, en Donosti y en Vitoria, ganando espacio, lo cual permitirá la transformación
de la zona que actualmente ocupa la playa de Vías en dirección hacia Irala, hará mucho bien para la ciudad y para la interconexión, que también será conectado, como digo, con el ámbito de la estación de autobuses por tranvía y por metro, en un par de paradas. Por lo tanto, conexión dentro y conexión hacia afuera, que eso es lo importante. Y no me quiero olvidar, que en 1920 podría haber habido un metro en Bilbao, que conectaba ese desbarajuste de líneas que convergían en Bilbao como cabecera o llegada hasta el número de 7, y esta línea circular iba a haber conectado con la idea que he transmitido respecto a la idea de conexión entre la estación de autobuses actual intermodal y la llegada del tren de alta velocidad, que están conectadas en el presente y en el futuro con tranvía y con metro. La idea era un poco esa. Pero ¿saben qué? Llegó en 1923 la dictadura de Primo de Rivera y se acabaron los proyectos. Lo mismo que el proyecto de los años 20 de hacer un túnel en Archanda prácticamente idéntico al que se acabó por hacer. Porque son proyectos que hubo, pero las exigencias de una dictadura centralista jacobina uniformizadora como la de Franco o la de Primo de Rivera establecieron que las prioridades tenían que ir en otro lugar. Y no podía ser que Bilbao tuviera un metro después de haber sido la segunda ciudad en el Estado español que tuviera una bolsa de valores. No podía permitirse. Obras que hubieran beneficiado a Bilbao, pero un Bilbao que ya estaba inserto desde comienzos del siglo XX en una mayoría nacionalista que llevó a varios alcaldes a comienzos del siglo y a un diputado general de Vizcaya entre 1917 y 1919 con el apellido Sota. En este caso, Sota y Aburto. Tuvimos un conversatorio con el autor de un libro de la familia Sota explicando esa saga familiar, Eugenio Ibarzábal. Por tanto, ha habido proyectos. Pero solamente la llegada del nacionalismo vasco a las instituciones a finales de los años 70 ha podido dar impulso al metro, al tranvía, al aeropuerto, al puerto, a las interconexiones, y todavía quedan muchas transferencias que hacer, entre ellas la de ferrocarriles, que pueda establecer una vinculación más perfecta en el ámbito de FEBE y de cercanías de Renfe, que como en otras partes del Estado español ha sido dejada a huir a la basura. Las cercanías en otros lugares del Estado es algo horripilante, como se ha podido ver, ya sea en Cantabria, ya sea en Cataluña, ya sea en Extremadura, o ya sea en otros territorios del ámbito del Estado español, con cierres de líneas en los años 80, 90 y siglo XXI. Aquí no ha habido más que ampliaciones, no ha habido más que inauguraciones, no ha habido más que servicio público, hasta el punto de que la línea, como se dice subrepticiamente, pero sin citarlo, por ejemplo en Valencia hay un mayor número de líneas, ya sea en superficie o dentro de tierra, pero quienes usan los servicios de la red en Bilbao es mayor que en Valencia. Por algo será. Y ese algo es una buena gestión. Ser capaces de establecer un futuro próspero también para las relaciones humanas. Se abrirá la línea 4, se abrirá la línea 5, se abrirán las nuevas ampliaciones del tranvía, se abrirá la línea que conectará con el aeropuerto y se abrirá la línea de alta velocidad, el TAV, para el País Vasco, más pronto que tarde, lo más pronto que se pueda. Y eso habrá sido gracias al PNV, el mismo que estableció el Guggenheim, que estableció la conexión con el mundo a través de los ferries y de los cruceros, que trajo la posibilidad de abrir Euskadi al mundo en la conexión no solo ferroviaria, sino también de otros medios de transporte. Evidentemente, se trata de establecer eso de que el siglo XIX, claro, el PNV se funda el 31 de julio de 1895, es decir,
que prácticamente todo lo que se hizo bien para Vizcaya es antes de la fundación del PNV. Una mentira que tiene las patas muy cortas y que cualquiera puede investigar. El metro, el tranvía, los autobuses, las líneas de autobuses, todos los servicios interconectados en la gran red de comunicaciones de Gran Bilbao y también en Vitoria y en Donosti y en los marcos de los territorios como en Galdebus, Bizkaibus. Por tanto, con orgullo y con realismo, hay que negar categóricamente esa falsedad y hay que decir que ha habido progresos prácticamente todos los años, en todas las décadas y en todos los momentos, y que se sigue generando beneficio y que se sigue generando capacidad para la gente, y que si hubiera sido por la situación del año 2022 en otro lugar, tal vez el precio del billete hubiera sido cuadruplicado o quintuplicado para ajustar el precio de la materia prima que suministra la energía al metro. Y no solamente eso, sino vamos a tener que vernos que va a inaugurarse la medida de bajar al 50% a partir de septiembre. Pero las instituciones estarán ahí para seguir cumpliendo con el servicio público. Así pues, la verdad, siempre por delante. Y sin más, es que el casco, agur bat, beti helpien.